Entonces, en la clase anterior, ¿cierto? Estábamos trabajando el concepto de probabilidad. ¿Y qué habíamos dicho que era la probabilidad? En líneas generales, es determinar cuál es ese porcentaje de acierto o de fracaso que se puede presentar frente a un evento cuando tiene diferentes alternativas o posibilidades de salir. Entonces, lo que habíamos dicho que dentro de esto nos vamos a necesitar es conocer un espacio muestral. Un espacio. Y ese espacio muestral, ¿cierto? Se maneja como el conjunto de alternativas o de sucesos posibles que se pueden presentar frente a un evento. Entonces yo lo que digo es, si yo tengo un espacio muestral A, donde tengo un conjunto de valores, por ejemplo, unas letras R, F, G, H, I, J, K, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puedo mencionar que ese espacio muestral está conformada por 7 elementos. Si yo ese espacio muestral, o sea, esas alternativas que tengo, esas opciones que tengo de sacar, yo busco y digo, ¿cuál es la probabilidad? Bueno, vamos a denotarlo así. ¿Cuál es la probabilidad de que yo pueda obtener en un ejercicio la G y la F, ¿cierto? De ese espacio muestral, pues ¿cuántos yo podría decir? Podría decir que es la F y la G, ¿cierto? De ese conjunto. Entonces, la probabilidad de que yo encuentre F o G en este espacio muestral va a ser igual a la relación de los eventos con respecto a los sucesos o con respecto al espacio muestral. Entonces yo podría decir que aquí son 2 elementos sobre 7 elementos que tiene el espacio muestral. Y esa sería mi proporción, 2 séptimos. O sea, yo podría decir que la probabilidad de éxito de este ejemplo, de este experimento o de este muestreo o de este evento, ¿cierto? Yo quiero sacar de esto un conjunto de datos que yo incluya al azar y saque uno de estos, va a ser de 2 séptimos. Pero habíamos dicho que existe la probabilidad del fracaso, teniendo en cuenta la ley, se me fue el nombre, bajo la regla de Laplace, que podría tener 1 si es fracaso y éxito 1, o sea, que el conjunto o la proporción que yo estoy encontrando de probabilidades, si se orienta hacia el 0, es porque estoy fracasando en el intento, y si se aproxima al 1, es porque puedo tener éxito en el evento. Entonces, habíamos dicho que el fracaso va a ser igual a 1, la probabilidad completa del 100%, menos la probabilidad de éxito. Entonces, en este caso, podríamos decir que este caso sería 1 menos 2 séptimos, ¿cierto? ¿Que esto cómo lo podemos representar? 1 puedo decir que es 7 sobre 7 menos 2 séptimos. Y entonces esto sería igual a 5 séptimos. Entonces, la probabilidad de fracaso, en este caso, es como decir la probabilidad de que yo saque de este conjunto los valores que no son ni F ni G. O sea, la probabilidad de F ni G que no se represente, por lo tanto, que sea la probabilidad de sacar R, la probabilidad de sacar H, I, J y K, que esto sería 5 sobre 7. Entonces miren que ahí estamos hablando de los eventos. Esto para nosotros lo vamos a conocer como un evento simple. Evento simple.
O sea, es cuando se presenta una sola vez. O sea, decir cuál es la probabilidad de que suceda esto. Pero pueden existir unos eventos complejos, eventos complejos. Que estos eventos complejos tienen una dependencia entre los sucesos o entre los eventos. Es como yo si dijera, saco la primera vez una balota y que salga F o G. ¿Cuánto es? 2/7. Si yo en esa primera evento saqué ese suceso o esa proporción y yo vuelvo a hacer una siguiente, ¿cómo se llama? Sacada o una siguiente probabilidad de obtener la siguiente letra, entonces ahí ¿qué va a pasar? Puede ser que esta proporción disminuya, porque ya no va a ser 2/7, sino va a ser 1/6, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces aquí se vienen los eventos que habíamos dicho que eran dependientes, o sea, con reposición o sin reposición. Ese pues ya prácticamente era como el ejercicio que habíamos establecido la vez anterior y habíamos hecho unos ejemplos que ahorita no los voy a repetir. ¿Por qué? Porque ya está la grabación. En caso de que usted requiera, simplemente nos remitimos a ese ejercicio. ¿Por qué ahorita nomás hablamos de este ejercicio de la probabilidad? Porque necesito entrar a los modelos de distribución, ¿cierto? Que tiene que ver con el ejercicio de la probabilidad. Pero, ¿qué vamos a hacer? O sea, para poder llegar a esos modelos de distribución, primero vamos a tener que conocer todo lo pertinente al análisis combinatorio. Ejemplo, si yo tuviera un conjunto de balotas, ¿cierto? Y yo estaba hablando que cuál era la opción o la proporción de sacar un evento, o sea, por ejemplo, de sacar una balota azul de este conjunto, pues yo diría son 2, ¿cierto? 2/2/7. Perfecto. Esa sería mi proporción o mi probabilidad de sacar este evento. Pero ¿qué pasa? Yo le digo, necesito sacar en conjuntos, necesito sacar 2 balotas. O sea, que salga una balota así, en parejas, que pueden ser de esta forma. ¿Cierto? Y tengo diferentes N opciones. ¿Por qué? Porque yo necesito sacar de ese conjunto no solamente una balota, sino necesito sacar 2 balotas. Entonces la pregunta es, ¿cuántas alternativas se me pueden generar en ese espacio muestral? Porque si yo lo tomo de una manera simple, el espacio muestral ¿a qué es igual? Simplemente al conjunto que hay ahí. O sea, hay 7 balotas. Pero si yo le digo que la saque en parejas, ¿cuántas serían las opciones para sacar ese conjunto, de ese conjunto? Entonces yo podría decir, la 1 las voy a enumerar, ¿cierto? Para que no haya problema. Entonces puedo decir que salga la 1 con la 2, la 1 con la 6, la 1, o sea, vamos a ponerlo así. La 1 con la 2, la 1 con la 3, la 1 con la 4, la 1 con la 5, la 1 con la 6, la 1 con la 7. Puede salir la 2 con la 1, la 2 con la 2, la 2 con la 3, la 2 con la 4, la 2 con la 5, la 2 con la 6, la 2 con la 7. Puede salir la 3 con la 1, la 3 con la 2, la 3 con la 3, la 3 con la 4, la 3 con la 5, 3 con 6 y 3 con 7. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa con ese espacio muestral? Se va a ampliar, ¿cierto? Y que yo le diga entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar de ese espacio muestral, ¿cierto?
por lo menos en un lanzamiento, una balota azul, o sea, en un lanzamiento que saque 2 balotas y que una sea por lo menos azul. Entonces ya se me va a complicar porque ya no voy a decir que es sobre 7, sino ya es un espacio que va ampliándose. ¿Y qué pasa si yo le dijera, no, necesito que me saque de 3? O sea, 3 balotas. ¿Y cuál sería la alternativa? Entonces yo podría decir, no, el espacio muestral va a ser la 1 con la 2 y la 3, la 1 con la 2 y la 1 con la 2 y con la 4, la 1 con la 2 y con la 5, la 1 con la 2 y la 6. Entonces miren las diferentes alternativas que se pueden presentar. Pero pues para no ponernos a hacer todo ese conjunto de alternativas, entonces nosotros vamos a trabajar el famosísimo análisis combinatorio. Para esto vamos a tener que trabajar el primer concepto que se llama el factorial de n. ¿A qué consiste el factorial de n o en qué consiste? Simplemente lo vamos a representar de esta manera, n factorial o n con un palito y un punto, ¿cierto? Que significa que es la multiplicación, de un valor n veces. O sea, ¿cómo lo podemos identificar? Esto va a ser igual a n factorial, va a ser igual a n menos, un ejemplo, n menos, multiplicado por n menos 1, multiplicado por n menos 2, multiplicado por n menos 3, multiplicado por n menos n, ¿cierto? Multiplicado por 1. Bueno, n menos 1 es igual a 1. N menos n, perdón, aquí sería por n menos n hasta llegar a 1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos identificar rápidamente? Si yo tuviera un valor que les dijera, tengo el valor 5 factorial para poderlo combinar, ¿cierto? ¿A qué es igual el 5 factorial? Esto es igual a decir a 5 por 4 por n menos 1 por n menos 2 por 3 por n menos 3 sería por 2 y por 1. Y entonces estamos diciendo que esto sería 5 por 4, 20 por 3 serían 60, por 2, 120, por 1, 120. Entonces, el 5 factorial quiere decir que es igual a 120. O sea, existen 120 maneras de poder arreglar 5 balotas. O de poderlas arreglar de poderlas combinar en diferentes puestos o en diferentes filas. Ejemplo, tengo la balota 1, la balota 2, la balota 3, la balota 4 y la balota 5. Entonces yo digo, ¿cuántas opciones hay de arreglar este conjunto de valores? Puedo decir, este es 1, el otro sería 1, 3, 2, 4, 5. El otro sería 1, pongamos 4, 2, 3, 5. El otro sería 1, 5, 2, 3, 5. Y así lo puedo hacer con cada una de estas variaciones. ¿Cuántas opciones voy a tener? 1, 2, 3, 4, hasta 120. ¿Vale? Por lo tanto, este valor 5 factorial me va a permitir hacer esta característica. Poder identificar cuántas veces yo puedo repetir un valor, ¿cierto? En n veces, ¿cierto?
Entonces, ¿por qué lo vamos a trabajar? Pilas. Ya tenemos lo que es el n factorial. Ahora, dentro de este ejercicio combinatorio, vamos a tener que trabajar el concepto de permutación. Permutación. ¿Qué viene a ser la permutación? Es identificar cuántas posibilidades de combinación existen, ojo en este, sin orden, ¿cierto? O sea, que no tengan una estructura clara. ¿A qué hago referencia? Si yo tuviera un conjunto de valores, un conjunto n, llámese A, B y C, ¿cierto? Un espacio muestral. Y yo le digo que me haga una permutación, o sea, ¿cómo vamos a denotar la permutación? Lo llamamos P, ¿cierto? No se vayan a olvidar. Vamos a colocarle, en este caso, N, R, ¿cierto? Eso significa, o sea, ¿qué nos quiere decir? N es la muestra y R va a ser los grupos que yo necesito trabajar. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? En este caso, yo podría decir que la muestra son de 3 permutación en R. ¿En cuántos grupos quiero hacer parejas? Si yo hiciera en este caso, o sea, yo lo voy a combinar, yo puedo decir que el primer conjunto podría ser el primer espacio muestral A con B. El segundo podría ser A con C. El siguiente sería B con A. El otro sería B con C. El tercero sería C con A y C con B. ¿Cierto? ¿Cuántas opciones tengo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso hablamos de que existen posibilidad sin orden. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo A con B y tengo B con A. O sea, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Si es el mismo subconjunto, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí está ordenado, o sea, aquí está desordenado, se toma los valores sin importar, y ahora que hagamos el otro, el combinatorio, entonces ya lo vamos a tener en cuenta, o sea, vamos a decir, no, a este dejemos uno de los dos, pero ahorita necesitamos conocer este concepto de permutación. Entonces, ¿a qué sería igual este valor? Lo que vamos a hacer es aquí a multiplicar el valor de los subconjuntos tantas veces que se puede repetir. O sea, vamos a decir, vamos a multiplicar 2 veces el 3 por 2. Entonces aquí vamos a decir que esto es una permutación de 6 veces. O sea, 6 veces lo podemos encontrar. Otro para que se lo tenga como en cuenta. Yo puedo decir que tengo un subconjunto, ¿cierto? Un subconjunto que tiene los siguientes, no sé, pongamos A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, D, E, F, G y H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Sí, 8. Tengo 8 conjuntos y necesito trabajarlo en grupos de 3. Entonces yo lo que voy a hacer en este caso es hacer la multiplicación de 8 permutado en 3 veces. O sea, voy a decir el primer valor, 8, ¿cierto? Por 7, por 6. O sea, 3 veces. ¿Por qué no lo hacemos por 5, por 4? No, porque es que me está diciendo que son los números de veces que se pueden, o sea, el número de subconjuntos o de conjuntos que yo quiero representar.
¿Y esto a qué va a ser igual? Esto es igual a 336 alternativas o 36 permutaciones. Yo puedo decir, la primera sería ABC, la segunda ABD, la tercera ABE, ABF, ABG, ABH, ¿cierto? Ya como tengo con B, ahora la siguiente, ACB, ACD, ACE, ACF, ACE, AG, ACH. Luego ya tengo C, AB, ¿cierto? AD, entonces sería ADB, ADC, ADE, ADF, ADG, ADH, AE, ¿cierto? Entonces sería AEB, AEC, AED, AEF, y así las puedo ir enumerando de tal manera que me van a dar 336. Por eso es importante que nosotros conozcamos esta opción. Ahora, si acá ya la habíamos dicho, aquí la habíamos puesto, que teníamos ese ejercicio, entonces, ¿qué estoy pidiendo? Me dicen, ¿cuántas alternativas puedo tener en un espacio muestral? Si en el primero de una balota me daban 7 veces, en la segunda va a ser 7 permutado en 2. O sea, serían 7 por 6. 7 por 6 serían 42 alternativas. Entonces usted va a decir, ¿cuántas alternativas tiene para sacar una balota azul? Entonces yo podría decir, a ver, ¿cuántas tenemos? Tengo 1, 2, ¿cierto? Entonces ya debería saber cuál es la opción de sacar una balota y la otra. Y entonces ya la voy a hacer sobre 42 alternativas. O sea, en este caso yo podría decir, listo, si las coloco en orden, en algún momento va a ser, por ejemplo, la balota 6. La balota 6 va a estar con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5 y con la 7. La balota 6. Entonces va a estar 6 veces, ¿cierto? Porque yo la puedo representar de esta manera. Y con esto nosotros vamos a llegar al siguiente punto, o sea, a partir de la permutación, que es hacer ese análisis general al análisis combinatorio. ¿Cómo manejamos en un análisis combinatorio? Vamos a hacer de la siguiente manera, n combinado en r, ¿cierto? Y como nosotros lo vamos a manejar. Aquí vamos a hacer es identificar cuántas posibilidades existen, ¿cierto? Entonces, con orden o sin repetir. Y eso es un análisis mucho más fácil porque nosotros lo vamos a manejar de la siguiente manera. N combinado en R. ¿Cierto? N combinado en R. ¿Y a qué es igual ese N combinado en R? Lo vamos a manejar de la siguiente manera. Vamos a decir que esto es igual a N factorial sobre, este sería R factorial multiplicado por N menos R factorial. ¿Cierto? ¿Y cómo lo vamos a identificar? Entonces, hagamos en el ejercicio que teníamos 8, antes habíamos dicho 8 permutado en 3, y eso nos dio un valor de 336. Ahora, yo quiero trabajar este mismo 8 combinado en 3.
Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Diríamos que esto es 8 factorial sobre 3, 8 combinado en 3, y este valor va a ser igual a 8 factorial, ¿cierto? Sobre 3 factorial multiplicado por 8 menos 3 factorial. ¿Cierto? ¿Y cómo lo hacemos de esta manera? ¿Cómo lo podremos sacar? ¿Qué me dicen? Simplemente resolvemos el valor, ¿cierto? Sería 8 factorial, va a ser igual a 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y vamos a decir que es sobre 3 factorial, o sea, lo voy a poner aquí, sobre 3 factorial. Entonces todo esto va a ser igual por 3, por 2, por 1, por 8 menos 3 va a ser igual a 5 factorial, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Vamos a decir que 1 con 1 se va, 2 con 2 se va, 3 con 3 se va, 4 con 4, 5 con 5. Si nos damos cuenta, en este caso, ¿cierto? El análisis combinatorio y tanto el de permutación como el combinatorio, lo que trabaja, o sea, la permutación, n, r permutación, esto es igual a ¿qué? A n factorial sobre n menos r factorial, ¿cierto? Por eso decíamos, ¿cuántas veces tiene? Ejemplo, 8 permutado en 3. Entonces será 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, sobre n menos r, que sería 5 factorial. 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Cancelo estas con estas y ¿qué me queda? 8 por 7 por 6, o sea, la permutación. En este caso, cuando estoy hablando del combinatorio, lo que estoy haciendo es sacando una permutación, pero al igual estoy dividiendo entre el subgrupo. ¿Para qué? Para poder identificar el número de valores que no se van a repetir. Entonces, en este caso sería 8 por 7 por 6, en este caso ya lo tendríamos, que sería 336 dividido entre 6. ¿Dónde está la calculadora? Eso da 56. ¿Cuánto? 56. 56, perfecto. Entonces miren que mi espacio muestral se reduce. Estas son las 56 alternativas que yo tengo sin que se repita ese ejercicio. Ahora, para poderlo visualizar mejor, lo voy a hacer con las letras que teníamos. Espacio muestral A, B y C, ¿cierto? Entonces, permutación de 3 permutado en 2. Entonces, en este caso era 3 factorial porque son 3 opciones. Sería 3 por 2 por 1 sobre 3 menos 2 sería 1 factorial, ¿cierto? Entonces me dice que son 3 por 2 por 1, sería 6 alternativas, que eran las que decíamos, A con B, A con C, B con A, B con C, C con A y C con B. 6 alternativas. Pero el permutado, y si yo lo digo 3 combinado en 2, que le digo, no, necesito saber exacto cuántas vaya a trabajar. Entonces sería 3 por 2 por 1 sobre 2 factorial, 2 por 1 sobre 3 menos 2 factorial. 3 menos 2 sería 1 factorial. Cancelo 1 con 1, 2 con 2
y me dice que esto es igual a 3 alternativas, lo que sería A con B, A con C y B con C. ¿Cierto? Entonces miren que para esto me sirve el ejercicio combinatorio, porque nosotros de aquí en adelante vamos a empezar a trabajar ya un concepto que se conoce como la distribución binomial. Entonces, de acá, yo les decía, quiero saber cuál es mi espacio muestral que yo pueda sacar el número de balotas. Entonces lo sacamos diciendo 7 combinatorio en 2. Entonces sería 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Sobre 2 por 1 menos 7 menos 5, menos 2, 5 factorial. 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Cancelamos y me dice que sería 42 entre 2. Entonces me dice que tiene 21 alternativas de poder hacer este ejercicio. Entonces yo ya no voy a decir que voy a trabajar en tantas opciones, ¿cierto? Porque o si no sería complicado estar haciendo como ese ejercicio de permutación. Que yo tenga el grupo de ustedes, son 16 estudiantes. Y yo necesito permutarlos o sacar grupos de 4. Entonces yo digo, bueno, ¿cuántas alternativas tengo de poderlo rotar? A ver, entonces decimos, listo, serían 16 permutado en 4, entonces sería 16, ¿cierto? Hay algunas calculadoras que ya le pone usted 16 factorial sobre 4, entonces en la permutación sería 16 por 15 por 14 por 13 por 12 por 11 por 10 por 9 por 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 sobre 16 menos 4 serían 12, entonces serían 12 factorial, entonces sería romper de aquí hasta allá todas estas alternativas y entonces me dice que multiplicando, ¿cierto? Multiplicando serían 16 por 15 por 14 por 13. Tengo 43.680 formas de poderlos combinar a ustedes en esta opción. Pero yo le quiero decir, no, yo necesito saber de estas que no se repitan, que sean reales. Porque yo no puedo decir, pongo aquí a Fabio y pongo aquí a Juliet. Y es lo mismo que decir tener a Juliet y tener a Fabio, ¿cierto? Entonces, no, yo necesito es que sean los reales, o sea, los combinatorios. Entonces decimos 16 combinatorio en 4. O simplemente 16, 4 combinatorio. Entonces sería 16 por, bueno, en este caso sería 16 factorial sobre 4 factorial por 16 menos 4, 12 factorial. Hay calculadoras que cuando uno pone unos valores muy grandes, a veces ni siquiera se la reconoce. Entonces aquí estaríamos diciendo lo mismo de acá, ¿cierto? Es el mismo concepto, pero lo vamos a dividir entre 4 factorial, que sería 4 por 3 por 2. Entonces sería 43.200 dividido entre 3 por 4, 12 por 24. Entonces, 1820 formas de poder mezclar 16 estudiantes en grupos de 4. ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Porque este combinatorio me permite hacer o generar espacios muestrales. Ahora, como ya conocemos este concepto de la
de la No, combinación. entonces ¿Sí? el combinatorio es el real, entonces. Sí, el combinatorio es el real. Entonces nosotros de aquí vamos a trabajar el primer concepto de la probabilidad, que es la distribución binomial. En este ejercicio de la distribución binomial es un ejercicio estadístico que me permite identificar el porcentaje de probabilidad que tiene la generación de un evento que suceda n veces en n ensayos. Ojo con esto, es la probabilidad de que genere un suceso n veces en n ensayos. Cuando hablamos de n ensayos, estoy hablando sobre un espacio muestral, ¿cierto? ¿Y cómo nosotros lo vamos a determinar? Para esto es importante n veces o n éxitos, ¿cierto? Entonces, para esto voy a necesitar el concepto de probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso. La probabilidad de éxito ya la habíamos determinado que era igual a P. La probabilidad de fracaso va a ser igual a 1 menos P, ¿cierto? Y lo que vamos a trabajar es un ejercicio donde vamos a mencionar la siguiente fórmula: X binomial entre N, P, ¿cierto? O sea, así lo vamos a determinar. ¿Cuál es la probabilidad de que se pueda generar un análisis binomial, ¿cierto? Porque tengo que tener dos conceptos, un binomio, de que suceda n veces y necesito saber cuál es la probabilidad de que suceda una vez, ¿cierto? Y para hacer esto nosotros vamos a trabajar la siguiente fórmula. Entonces vamos a decir que la probabilidad de que suceda X va a ser igual a, en este caso vamos a llamarlo, o sea, X igual a K, ¿cierto? Entonces esto es igual a N sobre K combinatorio multiplicado por la probabilidad de éxito a la K multiplicado por la probabilidad de fracaso a la N menos K. O sea, ese va a ser nuestro punto de partida. Pero me busco acá un ejemplo. Combinatorio mostrado. Bueno, vamos a lo que bien. Listo. ¿Cómo lo podemos entonces interpretar este conjunto, ¿cierto? ¿O cómo lo podemos visualizar en un enunciado para poderlo trabajar? Yo podría decir que una empresa, ¿cierto? Una empresa que fabrica bombillos determina o conoce que la probabilidad de sacar un bombillo dañado, ¿cierto? Es del, pongámosle,
del 25%. ¿Qué hace referencia ese enunciado? Me está diciendo que por cada 100 bombillos, ¿cierto? 25 son dañados. O sea, esto equivale al 0.25. O si usted lo quiere trabajar en valor de probabilidad, yo podría decir que es 1 sobre 4. ¿Cierto? Que es como nuestra caja que decíamos. Tenemos 4 bombillos, o de cada 4, 1 está dañado. Es lo mismo, ¿cierto? Entonces, me dice que la probabilidad de sacar un bombillo dañado es del 25%, o yo le puedo decir, o la probabilidad es del 0.25. Si yo sé que esta es la probabilidad de sacar un bombillo dañado, ¿cuál es la probabilidad de sacar un bombillo que no sea dañado? O sea, que sea un bombillo bueno. ¿Cuánto? La probabilidad de sacar un bueno, pues va a ser igual a la probabilidad de fracasar en el intento de sacar un bueno. O sea, sería 1 menos P. O sería 1 menos un cuarto. O sería 1 menos 0.25. En este caso sería 3 cuartos. O podría decir que es 0.75. ¿Cierto? O sea, esta es la probabilidad de sacar un bombillo bueno. Esta es la probabilidad de sacar un bombillo malo. Pero ¿qué me está diciendo el ejercicio? Me dice que cuál es la probabilidad, o sea, la pregunta sería, ahora, comprando, si usted es un vendedor, un distribuidor, y usted dice que va a comprar un lote, ¿cierto? Por ejemplo, les va a comprar a ellos 17 bombillos. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar en esos 17, cuál es la probabilidad de encontrar en esos 17 4 malos? Que esa sería como la pregunta, ¿cierto? Entonces yo estoy diciendo, listo, si la empresa me dice que de cada 100 bombillos, 25 son malos, y yo voy a comprar 17, ¿cuál es la probabilidad que me salgan 4? Porque esa es la que yo me pregunto, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué planteo? Voy a plantear mi esquema diciendo X binomial igual a N. ¿N qué es? El número de intentos, ¿cierto? En este caso, número de sucesos en intentos, ¿sí? N va a ser el número de intentos de 17, ¿cierto? Sacar, o sea, X la reemplazo aquí en 4, bueno, sí, ahorita la hacemos. 17 y la probabilidad, un cuarto, o 0.25, ¿cierto? Ahora, lo que hacemos es representarlo diciendo cuál es la probabilidad, ¿cierto?, de que X sea igual a 4. Entonces lo que hacemos es trazar 17, esto va a ser igual a 17 factorial multiplicado por la probabilidad de éxito 0.25 elevado a la 4 por 0.75 elevado a la 17 menos 4 sería a la 13. ¿Cierto? ¿Cómo nos quedaría entonces eso ahí?
Entonces yo podría decir que esto es igual a 17 factorial sobre 4 factorial por 17 menos 4, 13 factorial. Entonces yo podría sacar, y si lo hacemos así por calculadora, podría decir, si alguien tiene ahí una calculadora científica, colabórenme con esta, porfa. 17 por 16 por 15 por 14 por 13. No, por 14 nomás. Y eso lo dividimos entre 4 por 3, 12 por 2, 4 por 3, 12 por 2, 24. Aquí me da un valor de 2380 combinaciones. Y eso lo vamos a multiplicar por... No sé si me toma. Entonces, lo vamos a multiplicar por 0.25 elevado a la 4, 0.004 por 0.75 elevado a la 13, 0.023, 0.024. Y entonces esto lo multiplicamos, decimos 0.024 multiplicado por 0.004, y esto lo vamos a multiplicar por 2380. Y esto me dice que es igual al 0.228. O sea, si yo lo paso, este valor multiplicado por 100, me dice que el 22.8% tengo de probabilidad de que comprando 17 bombillos, 4 me salgan malos. ¿Usted haría ese negocio con esa empresa? No. No, ¿cierto? A pesar de que es un valor 0.22, o sea que está más alejado digamos, del 1, pero pues igual es un porcentaje representativo, o sea, usted tiene esa probabilidad de que esto se genere, ¿vale? Vamos a hacer otro ejercicio para ver si lo cogieron. Entonces tenemos, bueno, lo voy a hacer para que ustedes lo realicen y me lo digan, y les voy a dar 20 minutos. Entonces, un lote de computadores, ¿cierto?, manifiesta que en 3200 hay 225 con falla. La pregunta sería, si se importa un conjunto de 20 computadores, ¿cuál es la probabilidad, de encontrar en esos 20 computadores 10 malos? La primera. Y la segunda, un grupo de estudiantes, se conoce, ¿cierto?, que lo que sucedió el semestre anterior eran 39 estudiantes, que de 39 estudiantes del semestre anterior perdieron la materia 6. A ver, 2, 3, 4. Pongámosle que perdieron 4 perdieron la materia.
de estadística. En este semestre tenemos 19 estudiantes. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que ahora de 19 estudiantes, ¿cierto? Voy a hacer perder, ¿cuántos serán? ¿6 o 3? Pongámosle 3. Que 3 pierdan la asignatura. El valor que me dé aquí, este porcentaje, lo cumplimos, ¿vale? Entonces voy a pagar aquí la presentación.